El día de antier, salí con mi esposa a una diligencia. No hay mucha gente en la calle. Y me topé con una persona que hace 27 años conocí. La conocí de la nada. La verdad que hace 27 años nosotros nos venimos a Mérida. Nos venimos a Mérida con la única idea de fundar una iglesia. Ese fue el motivo por el cual vivimos en Mérida. Y hace 27 años nosotros salimos con mi esposa a predicar casa por casa en toda la parte de Chuburná, la hemos recorrido. Y también toda la parte acá antes de Periférico la hemos recorrido varias veces. Pero me dio mucho gusto porque hace 27 años una persona se mostró interesada en el Evangelio. Y me dio mucho gusto porque las primeras palabras que me dijo esta persona, estaba escuchando a un predicador de hace muchos años que usted conoce y me habló de este predicador. O sea que después de tantos años, 27 años a decir verdad, la semilla del Evangelio ha dado fruto. No se congrega actualmente con nosotros, pero el Evangelio tiene poder y lo que parece que no, todavía después de 27 años, gracias al Señor, esta persona sigue confesando a Cristo como su Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por el privilegio de estar en tu casa, por la dicha, Señor, de estar abriendo tu palabra y compartir, Señor, tu palabra. Por favor, Señor, muéstranos las maravillas que hay en tu ley, los tesoros escondidos, Señor, la perla preciosa, Señor. Abre nuestra mente, Señor, y pon nuestro corazón dócil, humilde, para recibir tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de los que estamos aquí saben el Padre Nuestro de memoria. Bueno, los que venimos de un trasfondo no evangélico, sí lo sabemos. Qué ironía, ¿no? Se supone que los cristianos deben saber más Biblia. Pero los que venimos de un trasfondo no evangélico, sabemos el Padre Nuestro de memoria y otras cuantas que aprendimos de memoria. Pero el Padre Nuestro dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hay una parte que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta parte es la que me gustaría compartirles en este día. La parte de hágase la voluntad del Señor. La pregunta que comenzaríamos diciendo: ¿qué significa hágase tu voluntad o hágase la voluntad del Señor? Bueno, me sorprende que en el capítulo 21 yo he descubierto tesoros que no había visto durante mucho tiempo, no los conocía, vaya. En el capítulo 21 del libro de los Hechos, los primeros versículos, comienza con unos detalles Lucas que son de llamar la atención. Capítulo 21 del libro de los Hechos, dice el Señor: después de separarnos de ellos, vamos a conectar el capítulo 21 obviamente con el capítulo 20. Acuérdense que estamos en el tercer viaje misionero. Pablo va de regreso a Jerusalén, o va a ir a Jerusalén. Y en este versículo 1, capítulo 21 del libro de los Hechos, dice: después de separarnos de ellos. ¿De quiénes ellos? Bueno, estamos hablando de que hubo una despedida con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahí nos quedamos. Y la palabra separarnos es interesante porque en el original da la idea de arrancar. En otras palabras, lo duro, escúchelo bien, lo duro y difícil que fue para Pablo despedirse de los ancianos de Éfeso. Esto es de llamar la atención, por eso dice después de separarnos. Así que cuando usted ve la palabra aquí separarnos, da la idea de arrancar algo que no quería Pablo, algo que por supuesto los ancianos tampoco querían, algo que por supuesto la iglesia de Éfeso por supuesto no quería. ¿Quién va a querer separarse de su líder espiritual, el misionero, el pastor de entre pastores? Pues era una bendición, Pablo sí la era.
Pero dice la Escritura, después de separarnos, algo doloroso, algo que fue abruptamente quizás. Pero bueno, continúa diciendo Lucas, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos. ¿Qué es Kos? ¿Es algún tipo de menú extravagante de la comida mediterránea? No, pues Kos era una ciudad capital del mismo nombre. Geográficamente hablando, ellos se dirigieron a esa ciudad y al día siguiente, realmente esta era una minuta, era una agenda en la cual Lucas estaba registrando prácticamente día con día el acontecer. Dice, al día siguiente a Rodas. Ahora, en Rodas, en las 7 antiguas maravillas del mundo, Rodas era una de ellas. En teoría, los clásicos hablan de Rodas, no hay grandes elementos para hablar de Rodas, pero se presupone que era un hombre construido de bronce y la hacía en una especie de un puente, era un monumento grande, una construcción que era de bronce, y para sacarle provecho fundieron esa imagen y se acabó ese coloso de Rodas que era parte de las 7 maravillas del mundo. Lo que está haciendo Lucas es detallarnos paso a paso qué estaba pasando, dónde estaba yendo Pablo. Pero luego dice, y al día siguiente a Rodas. Imagínense, Pablo tuvo la oportunidad sí de ver el coloso de Rodas, él sí lo vio. Nosotros no tenemos una foto, no hay algo que pueda constatar más que los clásicos. Pero dice la Escritura, y de ahí a Pátara. Pátara era un puerto grande y con mucha actividad. Y es aquí donde Pablo decide cruzar el Mediterráneo por un barco más grande y lo iba a llevar hasta Fenicia. Dice la Escritura, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, porque todas las embarcaciones, la costumbre, no había motores, no había la dinámica que se maneja hoy, iban costeando en el Mediterráneo, porque no había tanto adelanto como en el día de hoy, y la manera de llegar era por medio de velas, pero no las velas que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cómo, no? Una especie de, si han visto las ¿cómo se llama? Las carabelas de Colón, pues eran carabelas, venían con una especie de por el aire, eran impulsadas. Pero en esta ocasión dice la Escritura que Pablo halló un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Este barco se cree que era de una medida de 30 metros de largo, que para ese tiempo era un gran barco. Y ese barco sí se atrevía a pasar el Mediterráneo. Sin embargo, la manera de trasladarse era en la mañana muy temprano y en la tarde no avanzaba el barco, porque los vientos eran contrarios. O sea, vea este detalle que nos está dejando el médico Lucas, la agenda. Día a día, momento a momento, ¿qué está sucediendo? Ahora bien, Pablo no fue solo, por supuesto que no, porque acá está hablando Lucas en plural. Después de separarnos de ellos, zarpamos, está incluyendo el médico, y fuimos, vean el plural, zarpamos, embarcamos, es un puro plural. Por supuesto que estaba un equipo de varias personas, como dice, le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Hechos capítulo 20, versículo 4. Seguramente y probablemente este equipo era un equipo de misioneros, estaban acompañando a Pablo hasta esa travesía, incluyendo a Lucas, por supuesto. Así que Lucas se da la tarea de describir día con día cada movimiento. Y también se cree que este barco era muy similar al que en el capítulo 26 del libro de los Hechos, 27, perdón, versículo 37, nos habla de que había en ese barco 276 personas. Es probable que este barco también tendría la capacidad de más de 200 personas,
Porque si atravesó el Mediterráneo, significa que era un gran barco. Ustedes me dicen, pastor, está muy buena la información, está excelente, nos enteramos que el barco medía como 30 y que había más de 200 pasajeros. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? O sea, nada más tenía mucho papel Lucas y vamos a detallar para que los hermanos de la iglesia se entretengan en algo. La pregunta en esta mañana con la que comenzamos, ¿qué significa hágase la voluntad del Señor? Me parece que esta agenda nos quiere el Espíritu Santo mostrar a nosotros que nuestras vidas deberían ser redireccionadas. Todo lo que hacemos, mis queridos hermanos, creo que hoy por hoy necesitamos ser redireccionados. ¿Acaso no nos damos cuenta de la mano del Señor a lo largo de hoy? Estamos cumpliendo un año en pandemia en la iglesia. ¿No nos damos cuenta que Dios quiere redireccionar nuestra vida? Nuestras metas personales, nuestros proyectos respetables, valores, aspiraciones. Me parece que el Espíritu Santo está hablándonos a nosotros. Pablo no estaba de vacaciones. Pablo no estaba haciendo su voluntad. Pablo no estaba cumpliendo sus metas personales, sus sueños respetables, su realización profesional. No, mis queridos hermanos. Me parece que nuestras vidas deberían poner atención a estos primeros pasajes de la Biblia. No eran los proyectos de Pablo, no eran las ideas de Pablo. ¿Qué significa? Hágase la voluntad del Señor. Me parece que la primera idea, la primera respuesta que podemos dar a esta pregunta, ¿qué significa? Hágase, que se haga, o hágase la voluntad del Señor. ¿Qué significa? En primer lugar, hágase la voluntad, porque es muy fácil decirlo. Teóricamente podemos decir amén. Hágase la voluntad. Nosotros mexicanos o latinos decimos primero Dios. Pero eso es nomás de dicho, hermanos. Y en algunas iglesias se acostumbran a preguntar, ¿quién es el primer lugar de Dios en tu vida? Dios. Pero eso es teoría. ¿Qué significa hágase la voluntad del Señor en primer lugar? En primer lugar, es vivir. Escúchelo bien. Es vivir vivir para los planes eternos de Dios. Y eso cambia mis metas. Eso cambia mis nobles aspiraciones, mis sueños, mis realizaciones. Porque si voy a vivir de acuerdo al plan eterno de Dios, es más, esto nos ha afectado en esta cultura egotista. No me estoy confundiendo de palabra, En esta cultura en la cual hemos crecido, una cultura egotista, grande es nuestro egotismo, más allá del egoísmo. Todos pensamos en nuestras aspiraciones y son buenas, pero amados hermanos, hágase la voluntad del Señor, debe hacer eco en nuestra vida. Hágase la voluntad del Señor es vivir bajo los planes eternos de Dios. ¿Qué Dios quiere para mí? No qué yo quiero. Es más, hasta en los evangélicos ha permeado este asunto del egoísmo o del egotismo. Dios tiene un plan especial para ti. ¿Cómo? Dios no tiene ningún plan, digamos, que se da la tarea de hacer un plan especial para ti. Suena bonito, pero en verdad es el plan eterno de Dios en el cual me incluye a mí. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados, que somos el centro de todo.
Y son mis planes, es mi vida, son mis proyectos. Hemos escuchado incluso entre evangélicos, con mi vida no te metas. Así que me parece que estos versículos empiezan a hablarnos a nosotros, empiezan a decirnos algo distinto. Versículo número 3. La primera verdad es vivir bajo los planes eternos de Dios. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Cuál es el plan de Dios aquí? ¿Dónde voy a estar insertado? Y eso debe cambiar estos primeros versículos, pero vamos al versículo 3. Al avistar Chipre, este lugar es donde fue Bernabé, después de la separación de Pablo. Dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Me encanta cómo Dios nos sorprende, porque todo pasa con un propósito. No hay accidentes para Dios. Lo hemos enseñado aquí. No hay casualidades para el Señor. Para nosotros sí. Para nosotros puede ser un accidente, sí, pero para Dios no. Resulta que, dice la Escritura, nosotros conocemos muchas iglesias famosas a la luz de la Biblia. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, la iglesia de Filipos, la iglesia de Éfeso. Y si vamos al libro de Apocalipsis, la de Sardis, la de Tiatira, la de Pérgamo. Y hay iglesias que son famosas en la Biblia. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía. Pero amados hermanos, hoy vamos a descubrir 3 iglesias en el capítulo 21 del libro de los Hechos. 3 iglesias desconocidas totalmente por nosotros, aún por mí mismo, completamente ignoradas estas iglesias. Y viene a la luz la primera iglesia, la iglesia de Tiro. ¿Sabían ustedes que había una iglesia en Tiro? Yo nunca había escuchado de la iglesia de Tiro, pero a la luz del texto bíblico había una iglesia en Tiro. Y es interesante, por eso Lucas se toma el tiempo y vea cómo avanza la escritura. Dice, al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, de manera específica. Y como era un gran barco, acuérdense que había probablemente medía 30 metros y había como más de 200 y pico de personas allá dentro del barco, lo cual tenían que descargar y se ocupaban 7 días. No Pablo determinó quedarse 7 días, sino el trabajo de descargar el barco. Dice la Escritura, porque el barco había de descargar allí. Y el versículo 4 usted tiene que leerlo con detenimiento. Dice, hallados los discípulos. ¿Qué significa eso de hallados los discípulos? Esto quiere decir varias cosas. En primer lugar, es que Pablo no los conocía. Es que Pablo tuvo que buscar a los discípulos. Tuvo que buscar a esa iglesia, a esos hermanos. Hallados, no sabía dónde estaban. Nos quedamos allí 7 días. ¿Cómo pudo surgir esta iglesia? Alguien puede preguntar esta mañana. ¿Cómo surgió la iglesia de Tiro? Esto es importante. Y esto también es una maravilla del Evangelio. En Hechos capítulo 11, versículo 19 nos dice cómo probablemente, seguramente surgió esta iglesia de Tiro. Dice Hechos 11, 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? Hechos 11, 19, a causa de la persecución. Pero si remontamos un poquito más nuestra mente, en Hechos capítulo 8 dice la Biblia que Saulo asolaba a la iglesia. O sea que el cabecilla de la persecución contra la iglesia ahora estaba buscando a la iglesia que surge de la persecución.
Se lo voy a volver a explicar. La iglesia de Tiro surge por la persecución que el mismo Pablo encabeza. Y ahora Pablo está en Tiro y está buscando esa iglesia que surge con la persecución que él mismo, cuando no era creyente, comenzó. ¿No es esta la gloria del evangelio? ¿No es esto lo que dijo Cristo? Las puertas del infierno no van a detener a la iglesia. Amados hermanos, tenemos que darle una buena lectura a esto. ¿Qué es de la vida de usted un año después de la pandemia? No es posible que seamos los mismos. Algunos sobrevivimos a la pandemia. En mi caso particular, de mi familia. Y si usted no le ha dado el COVID, usted puede darle gracias a Dios, pero es imposible ser los mismos. Es imposible. O estamos peor o estamos mejor. No hay neutral en el cristianismo. Estar neutral es ir para abajo. Bueno. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ahí estaba Pablo dando su voto. Capítulo 8 toma el liderazgo de la persecución. Y hermanos, en medio de la calamidad surge una iglesia. En medio de la pandemia Dios está obrando. En medio de la pandemia la iglesia debe florecer más. En medio de la pandemia usted debe ser un mejor creyente, más santo, más piadoso. En medio de la pandemia. Esto es maravilloso, encontrar una iglesia de la nada. O sea, yo persigo a la iglesia y la iglesia se esparce y el evangelio se disemina, y en vez de que los hermanos mengüen, salen iglesias. ¿Conoció usted la iglesia de Tiro? En mi vida había escuchado de la iglesia de Tiro. Pero aquí está, Pablo busca a esa iglesia que él mismo fue causa de que se esparciera. Y Dios utilizó esto. Vea lo que está diciendo el Señor. Dios utiliza las desgracias. Por eso, ¿qué significa? Hágase la voluntad del Señor. El Padre Nuestro es para evangélicos. El Padre Nuestro es parte del evangelio. Hágase la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Eso debemos decirle usted y yo. Y es vivir bajo los planes eternos de Dios. Hágase la voluntad del Señor. ¿Lo que más nos puede decir este versículo? ¿Qué más le puede decir a usted y a mí? Mis queridos hermanos, ¿nos puede decir otra verdad? Es que vivir bajo la voluntad del Señor, hágase la voluntad del Señor. En la segunda realidad que a usted y a mí nos debe cambiar es que debemos vivir para servir a los hermanos de la iglesia. Hágase la voluntad del Señor es vivir para servir a los hermanos de la iglesia. Eso debe significar hágase la voluntad del Señor. Vivir bajo los planes eternos de Dios. Y vivir para servir a los hermanos de la iglesia. 7 días son 7 días bien invertidos. Mejor que nada. Yo oro al Señor para que ustedes y yo tengamos un deseo, un anhelo por estar en la iglesia. Porque Pablo pudo haber ocupado 7 días para descansar. Pablo pudo dar un tour. 7 días. 7 días, hermanos. Él fue a buscar a la iglesia. Mi pregunta es si en esta pandemia usted está anhelando a su iglesia local. ¿No le duele desprenderse de los hermanos un año sin congregarnos? ¿No le arranca el corazón la esencia de la congregación? Aunque no puede venir, usted debe dolerse en su casa.
Debe anhelar a los hermanos. Debemos sufrir en su corazón un año sin la congregación. Nosotros hicimos un cálculo el año pasado. Creo que dijimos, bueno, estamos ahorita ausentándonos, dijimos en Israel con los líderes, pues yo creo que vamos a regresar como el 12 de abril, dijimos. Y creo que en la otra iglesia hablamos con los líderes y dijimos, fue esta misma fecha, exactamente un año. Y dijimos, vamos a regresar una semana antes, creo, de Israel o después, no importa. Y dijimos, vamos a regresar en abril. No regresamos. Pero le duele en su corazón a usted no congregarse. Usted debería sentir una carga. Hágase la voluntad del Señor. Un año es hágase la voluntad del Señor. Pero debe usted sentir la carga por los hermanos de la iglesia. Eso cambia nuestros proyectos. Eso no es vivir bajo sus metas personales, bajo sus ambiciones válidas. Eso cambia sus sueños y sus proyectos de vida. Porque es vivir para servir a los hermanos. Les decía al inicio, yo vine a Mérida con un propósito, levantar una iglesia con un misionero. Yo no vine a Mérida con otra idea. Ni por trabajo, nada. Yo vine por Dios en cero. No hay local, nos quedamos sin local, sin nada, sin ofrendas, sin nada. No podíamos dejar a unas familias una carga. Hay una familia que quiere el evangelio. Pues vamos a venir, rentamos y hacemos la iglesia en la casa. Durante muchos años funcionó la iglesia en la casa, varios años. La sala comedor era el auditorio, una recámara era la escuela dominical, y en la tarde en la terracita era el culto de domingo. Hágase la voluntad del Señor. Yo respeto sus planes, pero hágase la voluntad del Señor, no respeta sus planes. Y yo respeto sus sueños, pero hágase la voluntad del Señor, no respeta nuestros sueños válidos. Hágase la voluntad del Señor es vivir bajo qué Dios quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer. Hágase la voluntad del Señor es vivir para servir a los hermanos de la iglesia local. No son mis aspiraciones. ¿Qué dice Dios? Hágase la voluntad del Señor. Mateo 3 me hizo recordar cuando vemos a una iglesia en Tiro. Eso es maravilloso. Eso es para decir, Señor, ¿qué puedes hacer en cada lugar de Yucatán, en cada lugar del país? Dios puede levantar una iglesia donde usted y yo pensamos que no. Mateo capítulo 3 versículo 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios levantó una iglesia en Tiro en medio de una terrible persecución. Hágase tu voluntad. Hágase la voluntad del Señor. Efesios 3:21 nos hace recordar a Él, a Cristo, o sea, la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y esto me habla de que la iglesia jamás va a perecer. ¿No acaso lo hemos visto aquí? ¿Cómo Dios levantó a Dios fuerte? Yo no tengo idea. ¿Cómo Dios nos ha levantado aquí? No tengo idea. Ahora bien, dice el versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí.
Acuérdense que en este tiempo, hermanos, no había edificios como hoy en día tenemos. Las iglesias estaban en las casas. Así que Pablo los encontró a la iglesia en Tiro y estos hermanos acogieron a Pablo. Nos quedamos ahí 7 días. Esos 7 días han de haber sido los más ricos para la iglesia. Pablo tenía claro en su mente que se haga la voluntad del Señor. Esos 7 días yo voy a servir a los hermanos de la iglesia. Pero hay alguna otra bendición. Los hermanos de la iglesia dijeron, este nos perseguía, pero gloria a Dios hay una iglesia. Vamos a servir al apóstol. Y tiene su staff de más de 7 personas. Vamos a darles comida. Vamos a darle hospedaje. Y no duden que esta fue algo maravilloso, porque hubo un tiempo exquisito de 7 días donde Pablo le ministró a esta hermosa iglesia. Ahora estos hermanos, aquí aparentemente hay un conflicto, porque dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. En otras palabras, el Espíritu Santo le dijo a esa iglesia que Pablo iba a padecer. Eso fue el Espíritu Santo que se los dijo. Y humanamente hablando, los hermanos no queremos que los hermanos sufran, ¿verdad? O sea, como que no queremos el sufrimiento. Pare de sufrir, por eso tiene tanto impacto. Es una secta, pero no es bíblica. Porque la Biblia dice que se nos ha concedido no solamente creer en el Señor, sino también padecer por Él. ¿Qué significa entonces que se haga la voluntad del Señor? Bueno, Hechos capítulo 20, versículo 22 y 23. Mire lo que tenía Pablo en su mente, y por eso él iba para adelante. Los hermanos, en su afán de que que Pablo no sufriera, dijeron, pues no vayas a Jerusalén, vas a sufrir. Dice Hechos 20, versículo 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero hágase tu voluntad, hágase la voluntad del Señor. No piensa uno aún en los riesgos, aún en el sufrimiento. Todas las ciudades tenía bien en claro esto Pablo. ¿No acaso vemos esto en el mismo caso del apóstol Pedro, cuando el Señor dijo que iba a morir y que iba a ir también a Jerusalén? Hay un paralelismo increíble. Pablo quiere ir a Jerusalén, Cristo fue a Jerusalén, Cristo sabía que se iba a morir y lo dijo. Entonces Pedro comenzó a reconvenirle, le dijo, Señor, si vas a sufrir y vas a padecer ahí, no vayas a Jerusalén. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba. Algo similar estaba pasando con Pablo. Los hermanos estaban diciéndole, no vayas, vas a sufrir. Ahí va. Me parece buena esta parte, muy buena. Cuando nuestra prioridad es el reino de Dios, nuestra prioridad será también la iglesia del Señor. He escuchado tristemente hace algunos años de unos que se llaman hermanos. Probablemente sí lo son, yo creo que sí. Y una de las cosas que hace algunos años escuché, dando ellos consejos, escuché bien sus consejos. Se lo voy a leer, se lo voy a decir porque está aquí en mi mente. No te involucres tanto en la iglesia. Me quedé horrorizado hace algunos años por escuchar que venía de gente que dice ser creyente. No te involucres tanto en la iglesia.
Díganselo a Pablo. Díganselo al Espíritu Santo. Porque hágase la voluntad del Señor. Es vivir para servir a los hermanos de la iglesia local. Vivir para servir a los hermanos de la iglesia local. Y eso va más allá de involucrarnos. Hágase la voluntad del Señor. ¿Qué ideas tan erróneas han permeado en la iglesia de hoy? ¿Cómo es posible que gente que se llama cristiana diga no te involucres tanto en la iglesia? Esto no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario, lo contrario. Nuestra vida está diseñada para adorar a Dios en nuestra iglesia local. Dios nos hizo para adorarle en nuestra iglesia. Todo lo contrario a la Biblia dramáticamente vino de voces llamadas cristianas a otros que son cristianos. No te involucres demasiado en la iglesia. Eso te está perjudicando. Díganselo a Pablo. Díganselo a Cristo, como dijo Pedro. Si vas a padecer a Jerusalén, no vayas, por favor. Apártate de mí, Satanás. Este año debe ser un gran dolor para todos los creyentes. Deseo de estar en nuestra iglesia debe consumirnos. La iglesia no es una opción, es nuestra vida. Es nuestra vida. Si Cristo dio su vida por la iglesia, Cristo dio su vida por la iglesia, dígame si esa idea de no involucrarse tanto en la iglesia es de Dios. Más bien es del diablo. Más bien es de Satanás. Porque el hecho de que Pedro le dijera no vayas a Jerusalén, ¿sabe qué estaba diciendo? Por eso Cristo fue tan duro y le dijo apártate de mí, Satanás. Porque Pedro, con la influencia realmente de Satanás, estaba diciendo no vayas a morir a la cruz. Así no salvas a nadie. No vas a tener dolor, no vas a tener peligro. No te van a escupir. No se van a burlar de ti. ¿Qué significa hágase la voluntad del Señor? ¿No acaso Filipenses 1:29 y tenemos que leerlo otra vez? Porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Se nos concede creer, pero también se nos concede padecer. Y es necesario que el que quiera vivir piadosamente tendrá muchas persecuciones, muchas tribulaciones. No es que estamos buscando sufrir, es que es necesario sufrir. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento usted y yo dependemos más de Cristo. Porque en medio del dolor usted es más dependiente del Señor. Pero cuando las cosas salen todo bien, color de rosa, a usted y a mí se nos olvida. Por eso el día de reposo, dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se nos olvida. ¿No acaso el Señor en Hechos 9:16 le dijo a Pablo, por medio de Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Queremos la corona, pero no queremos los espinos de la corona. Versículos 5 y 6. ¿Qué significa? Hágase la voluntad del Señor. Significa vivir bajo los planes eternos de Dios. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Qué quiere para mi futuro? ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? A ver, espérate. ¿Todo es para la gloria de Dios? ¿O son tus ideas? ¿Son tus proyectos? ¿Son mis sueños? ¿Es mi vida? Pablo era un filósofo, pero él vivía bajo los planes eternos de Dios. Mire la agenda.
Él vivía para servir a los hermanos de la iglesia. Eso es, hágase la voluntad del Señor. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Este cuadro es maravillosísimo, hermanos. Es la iglesia saliendo a despedir al apóstol. Mire cómo con detalle nos dice Lucas: hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Esta despedida no fue tan emotiva como en el capítulo 20 con los ancianos, porque ellos lloraron, lo abrazaron, le dieron besos. No fue tan emotiva, fue menos emotiva. Pero hermanos, no vamos a comparar 3 años de ministerio con 7 días, ¿no? Pero mire cómo Dios hace un milagro. Una iglesia en Tiro, una iglesia que a su perseguidor ahora lo ama. Yo digo que la obra de Dios es sorprendentemente sencilla y sencillamente sorprendente. Sorprendentemente sencilla. Mire la sencillez. Se cumplieron 7 días, salimos acompañándonos todos. Y es una gran lección para los papás. Y ojalá, qué bendición. Ayer estuvo buenísimo el tema con los jóvenes varones. Y algunos papás se conectaron. A lo mejor otros estaban muy ocupados y no se conectaron con sus hijos. Pero mire acá la bendición, y es una bendición, es la gracia del Señor. Algo que dijo Josué, que fue un parteaguas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Varones amados, debemos tomar nota al respecto. La iglesia está compuesta de hombres, con sus mujeres, si la tienen por supuesto, hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas. ¿Qué mejor manera de despedir de la iglesia? Oramos. Matthew Henry, el escritor puritano que escribe el comentario, él dice que en el día de hoy se ha perdido el respeto. Y estos versículos son una base bíblica para enseñarlos, oigan bien papás, para enseñarles a nuestros hijos el respetar a los líderes espirituales de la iglesia, a los pastores. En el día de hoy hay una irreverencia terrible. No respetan a los pastores. Terribles. Papás, debemos enseñarlo en casa. Aunque esté feo el pastor o está muy guapo, no importa, hay que respetarlo. Él es el pastor. Eso es interesante porque desde mujeres y niños se arrodillan y oran. Es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. La verdad es que uno se topa con todo en la iglesia. Y hay jóvenes que no respetan a sus pastores, que les han faltado el respeto a sus pastores. Literal. Pues ¿sabe dónde viene? Tampoco respetan a sus padres. Si no respetan a sus padres, ¿qué van a respetar a los pastores? Pero nosotros, ¿qué significa hágase la voluntad del Señor esto? Estamos para servir a los hermanos de la iglesia. Y nosotros tenemos que reaprenderlo, redireccionar nuestra vida. Es que yo no lo sabía, ok, ya lo sabemos. Ya nos enteramos. Verso número 7. Hay otra joya del Nuevo Testamento. Tenemos una iglesia acá que descubrimos juntos, la iglesia de Tiro. Ahí les va otra iglesia, la iglesia de Ptolemaida. ¿Cuántos de los que estamos aquí habían escuchado de la iglesia en Ptolemaida? Quizá nadie. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Eso así, flash.
Con la iglesia de Tiro 7 días y con la iglesia de Tolemaida 1 día. No está diciéndonos el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, que hágase la voluntad del Señor es vivir para servir a los hermanos de la iglesia. Ve a Pablo, sale de Éfeso sirviendo a los pastores, a los ancianos. 7 días está en Tiro y se pone a servir a la iglesia. 1 día está en Tolemaida y se pone a servir a la iglesia. Hágase la voluntad del Señor es vivir para servir a los hermanos de la iglesia. A lo mejor Pablo estaba a punto de escribir aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y él estaba aprovechando bien el tiempo, 7 días, 1 día, vamos a buscar a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo surge esta iglesia? De la misma manera como en Hechos 11:19 que leímos hace un rato. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo los judíos. Es muy seguro que esta iglesia también surgió por la persecución. Tenemos 2 iglesias, la iglesia de Tolemaida y la iglesia de Tiro. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tercera iglesia, la iglesia de Cesarea. 3 iglesias que no habíamos mencionado en nuestro catálogo de iglesias famosas. La mayoría de los hermanos dice: queremos ser como la iglesia de los bereanos, porque escudriñaban las escrituras. Queremos ser como la iglesia de Tesalónica, porque compartieron el evangelio por todo lugar. Bueno, está bien, pero acá tenemos otras iglesias que el Señor levanta en medio de las piedras, podemos decir, o en medio de la nada, o en medio de la crisis. Por esa razón, hágase la voluntad del Señor es, en medio de la pandemia, Dios llama a su iglesia a levantarse. Dios llama a su iglesia a santificarse. Dios llama a la iglesia a purificarse, a dar mucho fruto en medio de la pandemia. Este versículo también es increíble. El otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, otra vez el plural, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe. ¿Quién es este famoso Felipe? Algunos dicen que el hermano debió tener una casa, y acá viene otro elemento sumatorio. Hágase la voluntad del Señor es poner mis bienes, mi vida, mis bienes a la voluntad del Señor. Felipe se cree que tenía una casa grande porque él pudo hospedar aproximadamente a 9 personas. 7 acompañantes, Lucas y el mismo apóstol, 9 personas. Los 7 que mencionamos anteriormente. O sea, 9 personas, son 9 personas, 9 platos más. ¿Dónde van a dormir? La última vez que fuimos con el grupo de jóvenes a Tijuana, me acuerdo que en la sala de esa Keren Case, así repleta como sardinas. No me acuerdo quién tenía el pie sobre mi hombro. No sé si era el mío, pero en fin, era una cosa así. Pero bueno, esa hermana dijo: aquí está mi casa. Bueno, no sé si lo dijo. La cosa es que llegamos y ahí tuvo que instalarnos. Y éramos como 15. Y luego en casa de la hermana Mari González, los muchachos gastaron todo su dinero. Y la hermana Mari abrió su casa y tenía una casa amplia. Dijo: coman todo. Y nosotros dijimos: amén, hágase la voluntad del Señor. Barrimos con todo. Hermanos, Felipe era, pero ¿quién era Felipe? En el capítulo 6 del libro de los Hechos nos habla de Felipe, Prócoro, Nicanor. Era uno de los servidores de las viudas. Pero este Felipe, escúchelo bien, gana un título que solamente él lo tiene en todo el Nuevo Testamento. Es conocido como Felipe el Evangelista. Porque él es el que en el capítulo 8 va a Samaria a predicar. Es el que predica al eunuco en el capítulo 8 y le bautiza. O sea que de servir una mesa, Dios lo usa para evangelizar a un morenito africano, tesorero del reino de Candace,
Y él se lleva el evangelio hasta África, este morenito, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio y de servir las mesas de las viudas. Dios lo utiliza para evangelizar, Dios lo utiliza para ir a evangelizar a los samaritanos, que Cristo mismo comenzó a evangelizarlos en el capítulo 4 de Juan. Y recibe el título de Felipe el Evangelista. Y ahora abre su casa y dice: bueno, aquí está mi casa, queridos hermanos, querido staff. Hágase la voluntad del Señor. Es vivir para servir a los hermanos de la iglesia. Que usted y yo digamos: aquí está mi casa, aquí está mi coche. ¿Puede usted decir: aquí está mi coche? Pues no sirve, no lo va a agarrar. Usted puede disponer su auto para el servicio del Señor. Decíamos con Abraham la semana pasada, cuando recordamos el Honda que yo tenía, yo me acordaba dónde metí ese pobre Honda. Una vez metimos allá como 15 chiquitos en una calles más horribles del mundo. No sé si lo volvería a hacer, pero hágase la voluntad del Señor y decir: Señor, aquí está mi auto. O sea, unas piedras inmensas allá, y ahí estaba el Honda. Hechos 8:5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos capítulo 8, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. Vea donde hágase la voluntad del Señor, es hacer lo que Dios quiera. En todas las ciudades predicaba Felipe hasta que llegó a Cesarea. Es de llamar la atención porque ese lugar se llama Cesarea, o se llamaba Cesarea. Era parte de Roma este lugar, esta ciudad. Ahí vivía, se cree, Poncio Pilatos, los gobernadores. Estaba a una distancia aproximada de 100 kilómetros de Jerusalén. Pero volviendo al punto nuevamente, no tengo idea de lo que Dios va a hacer con la vida de cada uno de ustedes. No sé qué va a hacer Dios. Sé que quiere Dios con cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros diga con convicción, con humildad: lo hemos predicado de otra manera: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora es que usted y yo digamos que se haga la voluntad del Señor, que sea lo que Dios quiere. Ahora llama la atención que hay 4 muchachas, 4 señoritas. Tiene sus hijas. Qué bendiciones que nuestra familia esté sirviendo a Cristo. Tenía 4 hijas doncellas y algunos comentaristas dicen que eran, cuando muchos tenían 16 años. Así exageradamente. Y mire qué hacían. Hay que entender el contexto. No estaba listo el canon. Y una gran diferencia entre un profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay una gran diferencia. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida de Cristo. Los profetas del Nuevo Testamento solo hablaban de casos particulares y prontos y próximos. Llega la revelación, Apocalipsis, y se acabó el ministerio de apóstoles y profetas. No más revelación. Ya lo tenemos. Sin embargo, lo que es de llamar la atención es que tenía 4 hijas muchachitas que profetizaban. Aunque aquí ellas no profetizaron lo que le iba a pasar a Pablo, simplemente hay que ver el versículo número 10, y es el tercer punto. ¿Qué significa hágase la voluntad del Señor? Es vivir y aún morir. Tercera verdad: vivir y aún morir por el nombre de Cristo.
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, varios días quizás, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ahora, este Ágabo es interesante porque Ágabo había dado una profecía de que iba a venir una sequía terrible, y vino la sequía. Entonces, el hecho de que hable este profeta, pues le da un peso muy significativo a lo que dijo. Versículo 11: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Es muy parecido a los profetas del Antiguo Testamento que comenzaban diciendo: así dice el Señor. Esta mecánica la utiliza Ágabo. Toma ese cinto de Pablo, dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ese cinto se cree que era de tela y que le daba muchas vueltas, por eso tuvo la habilidad de amarrarse a sí mismo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si sabemos que viene un peligro inminente? Ahora, no dice el Espíritu Santo que no vaya, nos dice el Espíritu Santo lo que va a venir. Hágase la voluntad del Señor, es vivir y aún morir por causa del nombre de Cristo. Hermanos, esto debe cambiar nuestra manera de pensar para el futuro, donde yo quiero hacer mi voluntad. Y eso tiene que ver con noviazgo, con matrimonio, con negocio, con carrera profesional. Tiene que ver con todo. Hágase la voluntad del Señor, no solamente aquí el domingo en la iglesia, es mañana en el negocio, es mañana en la universidad, es mañana con la persona que me quiero casar. Es hágase la voluntad del Señor, no la mía. Verso 12 al 14. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar. Ahí, esto es por quienes le rogaron. Bueno, lo que pasa que escuchar a Ágabo fue contundente, y entonces hasta Lucas participó. Y hasta los 7 del staff. Bueno, Pablo, si esto te va a pasar, mejor no vayas. Dice: al oír esto le rogamos nosotros. Es Lucas y los 7. Y los de aquel lugar, también los de la iglesia de Cesarea, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Es parte del Padre Nuestro que citó Lucas y los demás hermanos. ¿Qué debemos hacer en situaciones en las cuales podemos correr en riesgo aún nuestra propia vida? ¿Pero no acaso el Evangelio nos habla de que el que pierda su vida por causa de mí la hallará? No estoy diciendo que retemos a la muerte. Estoy diciendo que hágase la voluntad del Señor implica vivir o morir por el nombre de Cristo. ¿No acaso nosotros somos los que decimos: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos? No estoy diciendo que estemos retando a la muerte, porque vivir es una bendición, y descuidarnos en todo el protocolo, no. Lo que estoy diciendo, lo que dice la Biblia, es que hágase la voluntad del Señor. Es que usted y yo podamos vivir esta mañana y aún morir por causa del nombre. Que usted llegue a esa conclusión. Pero esta frase también se la dijo Tomás a Cristo. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él, con Cristo. Esta frase está trillada, por decirlo de alguna manera. Tomás lo dijo, pero ¿no acaso lo negó? ¿No acaso abandonó al Señor? ¿No acaso el mismo Pedro dijo que estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte contigo, Señor? ¿Y no acaso le negó 3 veces? Hágase la voluntad del Señor debe retumbar en nuestra vida. Debe hacer que salgamos esta mañana diciendo: Señor, hágase tu voluntad.
Voy a redireccionar un año de prueba. Un año de prueba no puede ser igual usted y yo, de ninguna manera. Algunos sobrevivimos, usted si no le ha dado gloria a Dios, pero no puede ser el mismo. ¿Qué Dios quiere para usted? Viva de acuerdo a eso. ¿Qué Dios quiere para mí? Vivamos de acuerdo a lo que Dios tiene en su plan. Vivamos para servir a los hermanos de la iglesia local. Y vivamos y muramos por causa del nombre. Pero ¿no acaso Cristo también decidió ir a Jerusalén y le advirtió a sus discípulos qué le iba a acontecer? ¿No acaso Cristo, Isaías profetiza, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca? ¿No acaso Cristo también fue guiado por el Santo Espíritu de Dios? Todo lo que hizo Cristo fue con la llenura y la dirección del Espíritu Santo. ¿No acaso Cristo dijo antes de la cruz: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú? ¿No acaso deberíamos decir esta mañana exactamente al Señor lo mismo? Hágase la voluntad del Señor en mi vida. Haga Dios lo que quiera con mi vida, con mi futuro, con mi noviazgo, con mi matrimonio, con mi casa, con mi coche, con todo. Pero que se haga la voluntad del Señor. A diferencia de Pablo, Cristo sí murió en Jerusalén. ¿Y no acaso Cristo dio su vida por la iglesia? Oremos al Señor. Señor, muchas gracias, porque podemos descubrir que no solamente era la iglesia de Antioquía, de Jerusalén, de Tesalónica, de Berea. He ahí, Señor, la iglesia de Cesarea. He aquí la iglesia de Ptolemaida y la iglesia de Tiro, ignoradas, nunca mencionadas, pero tú las levantaste de entre de la persecución. Señor, levanta a esta iglesia y a otras en medio de la pandemia. Señor, haz que tu obra florezca, pues tú nos has elegido para llevar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Señor, hágase tu voluntad. Permite que sea una convicción, que sea un llamado de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.